Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Hola, ¿qué tal? Y bueno, comenzamos el 2018. Esperemos que tengamos un 2018 mejor que el 2017. Evidentemente fue un final 2017 muy desagradable, especialmente para los sectores de menores recursos. Tuvimos una inflación muy fuerte en diciembre. Ahora se va a conocer la medición en los primeros días de enero y se está hablando de que podría ser una inflación del 3%. Y además, en el caso de jubilados y pensionados, bueno, tuvieron la desagradable noticia de este cálculo, este cambio en la fórmula de movilidad, que es un perjuicio muy, pero muy importante para, en general, no solamente jubilados, sino 17 millones de personas. Enero arranca con un salto inflacionario muy, pero muy importante. ¿Por qué motivo? Porque tenemos tarifa de luz, tarifa de gas, tenemos aumento en los colectivos, tenemos aumento en los combustibles, hay un aumento de las prepagas a partir de febrero del 4%. Y entonces le vamos a preguntar al doctor Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, bueno, ¿cuál es la incidencia, el impacto que esto tiene justamente para el sector de jubilados y pensionados? ¿Qué tal, Ismael? Y bueno, en realidad un sector que viene siendo relegado históricamente y que obviamente este tipo de medidas le ha generado un perjuicio muy significativo de dos tipos. Uno, el material, el económico, el de la vida cotidiana y un grado de angustia, tanto para los jubilados como para los jubilables. Exacto. Es decir, el fenómeno nuevo ha sido la consulta de gente de 60 y tantos años, me tengo que jubilar, ¿cuánto voy a perder? Así que estamos en algo que también han reflejado las encuestas. Vi en estos días que la propia imagen presidencial cayó muy significativamente. Y bueno, se abre toda una etapa que tiene que ver con los reclamos, con lo judicial, pero yo creo que hay que pensar en la necesidad de una salida política que genere una rápida recomposición del haber de emergencia, por lo menos. Claro, pero hace ¿no es poco cierto? hubo un acuerdo político. Pero se olvidaron. No, hubo un acuerdo político, gobernadores Así con es. el presidente, justamente para bajar el aumento a jubilados y Sí, salario familiar. inclusive con una mirada, si se quiere, perversa por parte de los propios gobernadores que pensaron en general en sus 13 institutos provinciales que están realmente también atravesando una crisis, y todo esto en detrimento de ese gran sector de jubilados, pensionados y también, como decías, de aquellos que reciben sus beneficios a través de ANSES. Obviamente, en términos de lo judicial, más allá del impasse de la feria, ya hay reclamos. Creo que inclusive hay que encarar la cosa desde lo que es el probar el gravamen, es decir, cómo es el agravio que sufre el jubilado. ¿Pero porque es difícil mostrar eso? No, en general, en cuanto a las fórmulas, hay prácticamente coincidencias. MIS, la consultora de Melconian, que no puede ser acusado de opositor, da una diferencia en el año 3-4 puntos, es decir, alrededor de 6.000 pesos es lo que pierde conforme esta consultora. O sea, 6.000 pesos lo que perdería un jubilado en el año 2018 por el cambio de fórmula, en promedio. Exactamente. O sea, estamos hablando para un jubilado de en torno de 10.000 pesos. 10.000 pesos, la media de 10.000 pesos. Pierde 6.000 pesos. Exactamente. Ahora, yo creo que inclusive hay que también tener en cuenta otros aspectos que no se han hablado y que también fueron parte de la reforma. Por ejemplo, lo que ha sido separar de los contributivos puros, de los que tienen los 30 años de aporte, a aquellos que, por ejemplo, compraron parte de su deuda por completaron moratoria. los 30 años por moratoria. Y realmente que esto a su vez se trasladó en este subsidio, en este bono que van a recibir por única vez, y que realmente marca algo muy, muy peligroso. Es decir, primero porque aquellos que accedieron por vía moratoria, más allá de
la discusión que se pudo haber tenido en su momento respecto al financiamiento, a la moratoria en sí mismo, hoy están asimilados por una ley nacional que los habilitó, que habilitó ambas moratorias a aquel que aportó regularmente. Claro, aquel que se jubiló por moratoria también tiene 30 años aportados porque Exactamente. se le estuvo descontando del haber las cuotas adeudadas. Efectivamente, vos fijate que ahí se separó en el bono, cobran la mitad del bono. Y en cuanto a que se genera, inclusive en términos de reajuste, una diferenciación que ya establece una categoría nueva. Ahora, ¿se puede hacer esa diferencia? Porque hay varias diferencias. La primera es que el bono llega hasta 9.470 pesos. Así es. Muy bien. Los que ganan menos tienen el bono, los que ganan más no. Y después está esta diferencia que vos marcás. En el sistema previsional, ¿se puede dar aumentos diferenciados, sea por rango de haber o sea por este criterio nuevo de quién tiene 30 años aportados en forma efectiva y quién no? En realidad yo creo que se viola muy significativamente el principio de igualdad, digamos. Por eso puede generar también litigios judiciales. Sin lugar a dudas. Inclusive el origen de Badaro tuvo que ver con un fenómeno de este tipo, claro, ¿no? Es decir, quedaron congelados los de más de 1.100 pesos y fueron aumentando las categorías inferiores. Y lo que va a hacer, inclusive, que se ocluya cualquier posibilidad de reforma estructural, entre comillas, como está planteada en la Ley de Reparación Histórica, porque ya se están marcando determinadas pautas que van a imposibilitar o se deroga todo hacia atrás o van a imposibilitar realmente que haya un cambio. Es decir, los cambios que estamos viendo son regresivos. Esto es lo significativo. Son contradictorios con la propia política que había anunciado el gobierno en el 2016. Dijo, bueno, vamos a terminar con los litigios, sí, ahora se abre vamos una a equiparar, y está pasando exactamente lo contrario. Y a esto hay que sumarle, que me parece que este es un dato que no se puede obviar, que la situación, como planteaba al principio, como nadie puede desconocer, es de tal gravedad en términos de la vida cotidiana que se va a tener que hacer algo, porque se omite que si alguien con 10.000 pesos, para hablar de las medias, no podía vivir, con la inflación, con las tarifas e inclusive con las cuestiones que no se miden. Hoy fui a pagar la cochera y tenía un 30% de aumento. Bueno, está el aumento del ABL. Así es. Que depende, puede ser del 20, 30, 40, 50% según las valuaciones. Y del gas, que hay una segmentación nueva que inclusive va a haber que plantearlo también, va a romper el criterio establecido por la tarifa social. Y esto va siempre en perjuicio del jubilado, es decir, así que la Ahora situación... pasa lo siguiente, los jubilados tienen un aumento en septiembre, el próximo aumento es en marzo, así es. Sacando esto de este pequeño ajuste que va a recibir un sector en enero. Y el bono, perdón, porque sí, quiero referir, yo escuché muchos funcionarios del oficialismo hablando de que reemplaza el factor empalme. Esto es una enorme mentira y es más, tomar esos dichos como tales implica inclusive romper otro criterio que es esa segmentación hasta los 9.400 pesos y el resto que sí debieran tener el mismo factor empalme de serlo, sí, quedar afuera. Así que también se afecta el factor de equidad, ¿no? Sí, sí. Ahora, el tema es así. Los jubilados tuvieron aumento en septiembre. Sí. El próximo aumento, digamos, general va a ser en marzo. La inflación de septiembre a marzo no va a bajar, de acuerdo a las proyecciones, 12, 13%. Así es. Le van a dar 5,7%. Más ese bono que, como bien explicaste vos, es para un sector, bueno, con la diferencia que es un poco menos para otros, etcétera, y para otros no hay absolutamente nada. Bueno, por eso... La pregunta es, una baja de 6, 7 puntos, ya en lo inmediato, en el poder de compra de los haberes jubilatorios,
es muy fuerte para la... Sin lugar a dudas. Aparte... ¿Hay alguna medida que ustedes piensen? Mira, nosotros pedimos, y ya lo venimos haciendo reiteradamente con éxito nulo, pero estamos reclamando un incremento de emergencia que inclusive, es más, se vuelve a producir un desfasaje respecto al salario mínimo vital y móvil y va a incorporar otra injusticia más, el 82% respecto al salario mínimo vital y móvil, porque ahí nuevamente volvemos a segmentar y ahí tenemos más litigiosidad. Pero en cualquier caso, se va a hablar de un salario mínimo vital y móvil de 10.000 pesos con jubilaciones que van a estar en 8.000 y pico de pesos. Y como vos lo señalabas, con esos 540 pesos, el jubilado tiene que aguantar hasta septiembre. Es un disparate. Es decir, no admite análisis alguno. La próxima semana estuvimos hablando en forma totalmente circunstancial y por la preocupación que ellos habían manifestado. El episcopado ha señalado estas cuestiones como manifiesta preocupación. Yo he tenido con algunos de sus miembros algunas conversaciones y inclusive seguramente la semana próxima vamos a tratar de aportarle algunos elementos técnicos que por otra parte están a la vista para ver si se logra un consenso y un reclamo común en este sentido, ¿no? ¿Qué pasa con el tema judicial? ¿Por qué motivo? Porque, bueno, se promulgó la ley, se han hecho muchas presentaciones, la Defensoría va a hacer una presentación cuando termina la feria. Así es, así es. Vamos a ¿Pero ustedes van a hacer una demanda colectiva? ¿Cómo es? El jubilado que nos está escuchando y quiere hacer juicio. Nosotros vamos a hacer un La primera pregunta, sí. Si hay alguien que nos está escuchando y dice, sí, yo estoy afectado, quiero hacer juicio porque lo considero que es un reclamo legítimo y porque la medida del gobierno es inconstitucional, ¿qué tiene que hacer? Nosotros, en principio, nada en particular, lo que vamos a hacer es, por vía la defensa de los derechos difusos, vamos a incluir a todo el sector afectado, cosa que se permite en términos de reconocimiento. O sea, una acción colectiva. Exactamente. Claro, pero ahí viene el tema. Vamos a suponer que el día de mañana le dan la razón, la justicia le da la razón a la Defensoría. ¿Y cómo ¿Cómo hago valer mi derecho? Claro, ¿cuál es el resarcimiento que yo voy a tener? Bueno, ¿Cómo es? ahí se dio la particular circunstancia, con las mismas características en el caso Badaro. Claro, pero en Badaro, el que había hecho juicio cobraba, el que no hizo juicio no cobró. Bueno, ahí al día de hoy que estamos hablando, la Corte no resolvió sobre el caso Badaro en términos de los reclamos colectivos. Pero sí en los términos individuales. En los individuales sí, pero no en los colectivos. ¿Y es entonces? decir, porque en ese momento hubo un amparo que hizo mi colega Mondino y nosotros recurrimos por otra vía, que es presentar 23.000 jubilados individuales. Ambos están durmiendo el sueño de los justos al día de hoy. Bueno, para que no duerman el sueño de los justos Nosotros ahora. lo que estamos haciendo es, primero, la presentación colectiva, por vía de la defensa de los derechos de aquellos que están afectados. Vamos a su vez a hacer un planteo con las organizaciones nacionales de jubilados, las que tienen personería, y los vamos a patrocinar directamente, también en espejo con la misma fundamentación. Pero individualmente. ¿No? El problema es cómo se resuelve que esto vamos a tener que ver si vía algún planteo que la Corte haga al respecto, es decir, que lo puede hacer, o vía legislativa, a ver si hay una asimilación respecto a estos reclamos por parte del Congreso de la Nación, ¿no? Bueno, pero vamos a suponer que yo quiero, que nos está escuchando y jubilado, yo quiero. Él no puede ir a la Defensoría para que ustedes le hagan un reclamo individual. No, porque no tenemos capacidad operativa. Entiendo. Tendría que buscarse un abogado previsionalista para que pueda hacer el reclamo. Por eso resurge
todo aquello que se supone venía a corregir la ley de reparación histórica y demás. O era mentira aquello, y no tenía nada que ver con ninguna reparación histórica, o simplemente la desesperación en términos de cubrir otro tipo de cuentas lo ha llevado a esto. Lo cierto es que estamos en un gravísimo escenario que va a tener que ser observado por la política, ¿no? Semino, gracias por esta charla. Por favor. Me parece muy importante las palabras del doctor Semino, Defensoría de la Tercera Edad. Como ustedes ven, el tema previsional está muy candente, más aún con todos estos aumentos de precios que están castigando muy duramente el haber de los jubilados, que no olvidemos, recién en marzo, y bueno, va a haber un aumento del 5,7%. No sé si quizá con ese aumento que corresponde a todo un semestre puede llegar a compensar 2 meses de inflación. Se están comiendo 4 meses. Son 14 pesos por día el aumento. 14 pesos por día de promedio. Bueno, no compras nada. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Parque temático Tierra Santa.